El 13 de agosto de 1981, Vincenzo Maniscalco, de 23 años, deambulaba por la feria de verano y el mercado del Domo de Hamburgo, buscando algo para pasar el tiempo hasta que su esposa terminara de trabajar. Un juego mecánico en particular llamó su atención, el Skylab. Los operadores del juego se dirigían a la multitud gritando que estaban a punto de comenzar el último viaje de la noche. Sin pensarlo dos veces, Vincenzo compró un boleto. Lo hizo pensando únicamente que sería una forma de pasar unos minutos mientras esperaba. Pero esta atracción terminaría cambiando su vida y la de docenas de otras personas en el domo esa noche, para siempre. Ya desde el siglo XIV se celebraba un festival de invierno en la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Cada año, docenas de comerciantes instalaban puestos de mercado y atracciones en la Catedral de Santa María de la ciudad. El edificio les proporcionaba refugio y les permitía seguir comerciando durante los duros inviernos. Para cuando la catedral fue finalmente demolida a principios de los 1800, las ferias se habían vuelto tan populares que simplemente tuvieron que continuar. Durante varios años, los comerciantes probaron diferentes ubicaciones alrededor de Hamburgo antes de establecerse en una ubicación permanente, el gran espacio abierto de la plaza pública de Heiligengeffeld. A pesar de esta nueva ubicación, la feria conservó el nombre que siempre había tenido. Un nombre que hacía referencia a la catedral que ya no existía, Domo de Hamburgo, que se traduce como Catedral de Hamburgo. Los turistas que podrían visitar esperando ver un gran edificio antiguo de piedra pueden confundirse al encontrar en su lugar solo un mercado concurrido en una plaza pública rodeada de varios edificios municipales. La estructura más parecida a una catedral es una antigua torre antiaérea que se instaló durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, 3 veces al año, Heiligengeffeld cobra vida con uno de los mercados de temporada más grandes del norte de Alemania. En cada evento encontrarás no solo comerciantes y vendedores de comida, sino también varios bares, pista de hielo, juegos y música en vivo. Para la década de 1980, una feria ambulante ya era una parte habitual de este mercado de larga tradición. La feria incluía varios juegos mecánicos, desde sencillos carruseles familiares hasta montañas rusas y torres de caída más intensas. Los juegos mecánicos estaban reunidos en una zona del mercado, pero eran administrados por diferentes operadores. Uno de estos operadores era Norbert Witt. A los 26 años había crecido en una familia de artistas y había pasado su vida rodeado de ferias ambulantes. Incluso a una edad temprana se había ganado la reputación de ser un feriante entusiasta y ambicioso. Él y varios empleados supervisaban el funcionamiento de una de las atracciones más emocionantes disponibles esa noche, la Catapult, una montaña rusa corta y con bucles, con una aceleración rápida que lanzaba a los invitados de 0 a 80 millas, o 128 kilómetros por hora en solo 4 segundos. Sin embargo, durante el día hubo algunos problemas técnicos con esta atracción principal. La caja de cambios estaba fallando. Norbert esperó hasta que la feria comenzó a cerrar y luego fue a buscar una grúa telescópica montada en camión. Él condujo esto hasta colocarlo detrás de la catapult, extendió el brazo y con la ayuda de sus empleados levantó la caja de cambios y la depositó en el suelo para darle mantenimiento. Luego dejó la grúa. Tendría que usarla de nuevo para regresar la caja de cambios al juego y no vio razón para retraer el brazo. Permaneció completamente extendido, elevándose en ángulo hasta casi 3 pisos de altura. Mientras tanto, al lado de Catapult, el personal encargado del juego Skylab se preparaba para la última vuelta de la noche. El Skylab era un tipo de juego que es más comúnmente conocido como la Enterprise. Consiste en varias cabinas colgando del perímetro de una rueda. Cuando comienza el juego, la rueda gira, aumentando la velocidad hasta que las góndolas quedan casi horizontales al suelo. Luego, un brazo hidráulico eleva la rueda hasta que las góndolas vuelan siguiendo una trayectoria circular casi vertical. Estos juegos a menudo cuentan con muy pocos sistemas de sujeción, ya que las góndolas están cerradas. Es imposible caerse durante el funcionamiento normal y, en cualquier caso, las fuerzas que actúan sobre los pasajeros normalmente los mantienen presionados de manera segura contra sus asientos. Cuando se acercaba la medianoche, los encargados del juego Skylab acomodaron a los pasajeros en cada una de las góndolas y aseguraron las puertas. La mayoría de las góndolas contenían a un solo pasajero, pero en algunos casos, parejas o padres con hijos eligieron subir juntos. Una vez que el juego estuvo lleno, el personal inició el ciclo. La primera parte del juego transcurrió sin problemas.
Las góndolas aumentaron la velocidad y el brazo hidráulico comenzó a elevarse. Nadie en este momento se había dado cuenta de que la cabeza de la grúa telescópica de Norbert estaba peligrosamente cerca de la trayectoria del Skylab. A medida que aumentaba el ángulo del brazo hidráulico, las góndolas volaban cada vez más cerca de la grúa abandonada. El impacto, cuando ocurrió, hizo que todo el juego temblara y vibrara. De repente, los gritos de emoción se convirtieron en gritos de dolor y terror. Una tras otra, las góndolas chocaron contra el brazo de la grúa, que atravesó fácilmente las partes inferiores de las góndolas. En varios casos, este impacto por sí solo fue suficiente para causar lesiones horribles a los pasajeros que iban dentro, pero también abrió varias góndolas. Con el piso arrancado por la grúa, los pasajeros salieron despedidos de la atracción, cayendo al concreto de abajo. El Skylab fue detenido con el paro de emergencia solo unos momentos después de la colisión, pero el daño ya estaba hecho. El suelo de abajo estaba cubierto con los restos retorcidos de varias góndolas y los cuerpos de los pasajeros que habían caído de ellas. En total, 7 personas murieron como resultado del accidente y otras 16 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. La policía acudió y clausuró la feria. Era evidente que la grúa móvil había causado el accidente y Norbert Witt, la última persona en operarla, fue arrestado, interrogado y finalmente llevado a juicio. Entre los testigos que declararon en este juicio había varias personas que habían sobrevivido al desastre. Uno de ellos fue Vincenzo Maniscalco, de 23 años, quien escapó con solo heridas leves. Vincenzo originalmente no tenía intención de subirse al Skylab. En cambio, él había ido al domo para recoger a su esposa, quien trabajaba en uno de los puestos. Mientras esperaba a que ella terminara de trabajar, él deambuló por la feria y revisó algunos puestos del mercado. El personal del Skylab llamó su atención al gritar que estaban a punto de poner en marcha el juego por última vez ese día. Por capricho, Vincenzo pagó 2,5 marcos por un boleto y subió a bordo. Cuando ocurrió la colisión con la grúa, la góndola de Vincenzo quedó casi completamente destruida, ya que la mayor parte de la parte inferior fue arrancada por el impacto. Vincenzo sobrevivió sosteniéndose contra las barras a ambos lados y encogiendo las piernas hacia su cuerpo. Más tarde dijo que creía que, si no lo hubiera hecho, habría perdido las piernas en el desastre. Toda la experiencia fue aterradora y traumática, pero aún así Vincenzo la revivió cuando declaró como testigo durante el juicio. En última instancia, su testimonio resultó vital debido a un pequeño y específico detalle. La defensa de Norbert Witt fue culpar a los operadores del Skylab. La mujer a cargo, según él, estaba ebria en el momento del accidente. Había sido él, Norbert, quien corrió a la cabina de operaciones del Skylab y presionó el botón de paro de emergencia, insistió. Pero nunca debió haber sido necesario porque el accidente ocurrió después de la 1 de la mañana y no se permitía que el Skylab operara después de esa hora. Esa fue, dijo Norbert, la única razón por la que había traído la grúa telescópica en primer lugar. El Skylab debió haber estado cerrado por la noche. El desastre fue, dijo Norbert, debido a una decisión tomada por los operadores del Skylab de reabrir su atracción para un último viaje después de la hora en que debió haber dejado de funcionar por completo. Fue aquí donde entró en juego el testimonio de Vincenzo. Mientras esperaba que comenzara el juego, se puso ansioso por no hacer esperar a su esposa cuando ella terminara de trabajar, así que revisó su reloj y tomó nota de la hora. Cuando el juego comenzó a moverse, eran las 12:54 antes de la 1 de la mañana. El Skylab había estado operando durante su horario normal, programado y permitido. Norbert se había equivocado al pensar que el Skylab ya había dejado de operar, y su error le costó la vida a 7 personas. Por causar el peor desastre en una feria de Alemania, Norbert recibió 1 año de condena condicional. Como el accidente había sido causado demostrablemente por su propia negligencia, sus aseguradoras se negaron a cubrir los costos, por lo que se vio obligado a vender la mayoría de sus bienes para liquidar las reclamaciones civiles de otras víctimas. Más tarde, Norbert intentó reconstruir su carrera como empresario de espectáculos, comprando un querido parque de diversiones antiguo situado en Berlín Oriental, poco después de la caída del muro de Berlín.
Este emprendimiento no tuvo éxito y desesperado recurrió al contrabando de drogas. Fue arrestado y pasó varios años en prisión antes de ser liberado, sin un centavo y con su reputación destruida. El hombre que alguna vez fue considerado el rey de la feria terminó ganándose la vida construyendo taburetes de madera para el mercado y ayudando a su esposa a manejar un circo de ratones para niños. Las víctimas sobrevivientes del desastre pudieron recuperarse de sus heridas y continuaron viviendo vidas plenas. Vincenzo Maniscalco, cuyo testimonio fue tan vital para comprender el desastre, llegó a convertirse en guía turístico. Después de varios años y muchas noches sin dormir, finalmente pudo volver a disfrutar de los juegos mecánicos. El Domo de Hamburgo sigue funcionando 3 veces al año en el centro de Hamburgo. Es un evento muy querido al que asisten cientos de miles de personas cada año, tanto locales como turistas. En su larga historia, nunca ha habido otro accidente tan grave o devastador como el que se cobró 7 vidas en una noche de agosto de 1981.